Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de las figuras más comentadas en el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, a nivel internacional también. Vamos a sumergirnos en los recientes rumores y las declaraciones que han sacudido los cimientos de la farándula. Para aquellos que recién se unen a esta increíble comunidad, les animo de corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y creamos contenido pensando en ustedes, así que sean parte de esto. El titular de hoy, que seguramente ya han visto circular por todas partes, es explosivo. Oğuzhan Koç revela: sabía que Demet Özdemir amaba a Can Yaman. ¡Wow! Solo la frase ya genera una ola de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo sabía Oğuzhan Koç esto? ¿Es una revelación confirmada o un rumor que él mismo aviva? ¿Qué significa esto para su relación pasada con Demet Özdemir? Y por supuesto, ¿qué hay de Can Yaman en todo esto? Vamos a desgranar este tema, analizar las declaraciones, las posibles interpretaciones y las implicaciones que esto podría tener. Prepárense para un viaje lleno de intriga y datos, porque esto se pone muy interesante. Empecemos por poner un poco de contexto. Oğuzhan Koç es un cantante, compositor y actor turco muy popular. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz de fama mundial, conocida por sus papeles en series de gran éxito como Erkenci Kuş, donde precisamente compartió pantalla y, se rumorea, tuvo una intensa química con Can Yaman. Y hablando de Can Yaman, él es el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su atractivo. La relación entre Demet y Oğuzhan fue una de las parejas más seguidas y mediáticas, y su ruptura fue un tema candente en los medios. Ahora, con esta supuesta revelación de Oğuzhan Koç, todo parece volver a agitarse. La noticia surge a raíz de unas declaraciones que Oğuzhan Koç habría hecho recientemente. Los detalles exactos de estas declaraciones son cruciales. Al parecer, en una entrevista o un encuentro con la prensa, se le habría preguntado sobre su relación pasada con Demet Özdemir y sobre la supuesta relación que ella tuvo con Can Yaman. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Oğuzhan Koç habría respondido de manera que se interpreta como una confirmación, o al menos, como si él tuviera conocimiento de los sentimientos de Demet hacia Can. Algunas fuentes sugieren que Oğuzhan Koç podría haber dicho algo como: sabía que Demet tenía un cariño especial por Can, o eran muy unidos en el set, y yo era consciente de esa conexión. La clave está en la interpretación de estas palabras. ¿Es simplemente reconocer una amistad cercana y la química profesional, o está insinuando algo más profundo, algo que él percibió como amor? La diferencia es abismal, y es aquí donde el misterio se intensifica. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkenci Kuş. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esto desató una ola de rumores sobre una posible relación en la vida real. Aunque ambos siempre negaron públicamente tener una relación romántica, los fans y los medios de comunicación seguían insistiendo, basándose en las miradas, los gestos y la complicidad que mostraban en entrevistas y eventos. Es natural que una conexión tan fuerte en pantalla genere este tipo de especulaciones. Ahora volvamos a Oğuzhan Koç. Si él sabía que Demet tenía sentimientos por Can, ¿cuándo y cómo adquirió este conocimiento? ¿Fue algo que Demet le confidenció directamente? ¿O lo percibió por su cuenta, quizás al notar ciertas actitudes o al escuchar comentarios de terceros? La forma en que se obtuvo esta información es fundamental para evaluar la veracidad y la intención detrás de las palabras de Oğuzhan. Si Demet Özdemir le confesó sus sentimientos por Can Yaman a Oğuzhan Koç mientras estaban juntos, esto añade una capa de complejidad a su relación pasada. Implicaría que, a pesar de estar en una relación con Oğuzhan, Demet sentía algo por otra persona. Esto explicaría por qué Oğuzhan podría estar revelando esta información ahora. Quizás es su forma de explicar o justificar ciertas cosas sobre su relación pasada, o tal vez es una manera de poner punto final al asunto, dejando clara su perspectiva. Por otro lado, si Oğuzhan Koç dedujo los sentimientos de Demet por Can basándose en indicios o rumores, la declaración adquiere un matiz diferente. En este caso, estaría basando su afirmación en suposiciones o en información de segunda mano. Esto no invalida necesariamente lo que dice, pero sí abre la puerta a que su conocimiento no sea una verdad absoluta, sino una interpretación personal. Hay que considerar también el momento de esta revelación.
¿Por qué Othman Koch decide hablar de esto ahora, después de su ruptura con Demet? ¿Es una estrategia para reavivar su propia imagen pública, para desviar la atención de otros asuntos, o simplemente una respuesta honesta a una pregunta directa? En el mundo del espectáculo, el timín lo es todo, y las declaraciones públicas de figuras conocidas raramente ocurren por casualidad. Si analizamos la dinámica entre Demet y Khan, su química era tan palpable que incluso sin una confirmación oficial, muchos creían que algo sucedía entre ellos. Las fotos juntos, los comentarios juguetones en redes sociales, la forma en que se defendían mutuamente de las críticas, todo apuntaba a una conexión especial. Es posible que Othman Koch simplemente estuviera reconociendo una realidad que muchos ya intuían. Sin embargo, hay que ser cautelosos. La prensa y los fans a menudo magnifican las relaciones y los sentimientos. Lo que para algunos es amor, para otros puede ser una fuerte amistad, una atracción pasajera o simplemente una gran profesionalidad y química en el set de grabación. Es fácil caer en la tentación de interpretar cada gesto y cada palabra como una confirmación de los rumores. Además, es importante recordar que las relaciones personales son complejas y privadas. Lo que sucede entre dos personas, o entre tres, en el ámbito privado, rara vez se conoce en su totalidad. Las declaraciones públicas de figuras famosas a menudo están filtradas, editadas o presentadas de una manera que sirve a sus intereses. ¿Qué implicaciones tiene esto para Demet Özdemir y Can Yaman? Si bien ambos han seguido adelante en sus vidas, estas declaraciones podrían reavivar el interés de los medios en su antigua conexión. Podrían surgir nuevas preguntas para ellos, y la presión mediática podría aumentar. Por otro lado, si la declaración de Othman Koch es simplemente un reconocimiento de algo que ya se sabía o se intuía, podría no tener un gran impacto en sus vidas actuales. También debemos preguntarnos qué hay en la mente de Othman Koch al hacer esta declaración. ¿Busca reconciliación? ¿Busca venganza? ¿O simplemente busca cerrar un capítulo de su vida y ser honesto sobre sus experiencias? Las motivaciones detrás de estas declaraciones pueden ser múltiples y complejas. Es posible que sienta que es hora de aclarar las cosas desde su perspectiva, especialmente si la relación con Demet terminó de una manera que lo afectó. Una posible lectura de las palabras de Othman Koch es que él sabía que Demet estaba atraída por Khan, pero eso no necesariamente significaba que tuviera una relación extramarital. Podría significar que él era consciente de la atracción que ella sentía, pero que ambos, él y Demet, decidieron seguir adelante con su relación, o que él entendió la naturaleza de esos sentimientos y los aceptó o los superó de alguna manera. Es una interpretación que deja mucho espacio a la ambigüedad. Otra perspectiva es que Othman Koch está utilizando esta declaración para dar una especie de golpe de efecto mediático. En un mundo donde la atención es fugaz, mencionar a figuras tan populares como Demet Özdemir y Can Yaman es una forma segura de generar clics, visitas y conversación. Si este es el caso, la veracidad de la declaración pasa a un segundo plano, y lo que importa es el impacto que genera. Lo que está claro es que la noticia ha resonado con fuerza. Las redes sociales se han llenado de comentarios, especulaciones y debates. Los fans de Demet y Khan, y también los seguidores de Othman Koch, están divididos sobre cómo interpretar estas declaraciones. Algunos lo ven como una prueba irrefutable de que hubo algo entre Demet y Khan, mientras que otros lo consideran una mera especulación o una forma de llamar la atención. En definitiva, la declaración de Othman Koch sobre que sabía que Demet Özdemir amaba a Can Yaman es una bomba de intriga que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, la influencia de la fama y la omnipresencia de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las apariencias públicas, existen historias personales, sentimientos y dinámicas que a menudo permanecen ocultas para el público. Para concluir, hemos desglosado la impactante declaración de Othman Koch, analizado el contexto de las relaciones entre Demet Özdemir, Can Yaman y él mismo, y explorado las posibles interpretaciones y motivaciones detrás de estas palabras. Hemos visto cómo una simple frase puede desatar una tormenta de especulaciones y debates en el mundo del espectáculo. Es fascinante cómo los medios y la opinión pública se apoderan de estos detalles para crear narrativas. Al final, la verdad completa sobre los sentimientos y las relaciones de estas figuras públicas puede que nunca la sepamos con certeza, y tal vez eso sea lo que mantiene la magia del misterio en este mundo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado esta discusión intrigante e informativa.
Me encantaría saber su opinión. Sobre este tema. ¿Creen que Oath Hancock está diciendo la verdad? ¿Piensan que hubo algo más entre Demet y Khan? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas se unan a nuestra comunidad y a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.